FM 89.1, Radio Universidad. Y comenzábamos el programa preguntándonos, ¿qué nos pasa cuando empezamos a escuchar? Se viene la dolarización, se viene la devaluación, ¿a cuánto tiene que estar el dólar? Y todos nos volvemos como expertos cuando muchos temas ni siquiera nos alcanzan, pero sentimos que esto nos va a afectar a nuestra vida. Y es por eso que queríamos hablar, ¿no?, con alguien que a lo mejor entienda un poquito más y nos pueda explicar también cómo nos comportamos cuando en economía siempre hablamos de expectativas y siempre también estas expectativas a veces se traducen en una profecía autocumplida. Bueno, estamos ya en contacto con Daniel Adler, que es especialista en educación financiera y emprendedurismo, y teníamos ganas de poder charlar con alguien que nos explique un poco qué nos pasa cuando se vuelven algunas noticias el monotema, ¿no? El monotema que toca a veces lugares muy sensibles que tienen que ver con cosas que hemos pasado, pero no sé si tienen que ver con lo que está pasando o con la realidad, ¿no?, de lo que estamos viviendo en este momento. ¿Qué tal, Daniel? Aquí te saludamos, Guille Toivero y Andrea Landi. ¿Cómo va? ¿Qué tal, Andrea, Guille? Muchas gracias por el llamado. Bueno, a ver, no sé si te pasa lo mismo, vos que entendés obviamente un poco más de estos temas, pero cuando se vuelven estos temas que a lo mejor en otros países o en otros contextos no tienen la relevancia que sí tiene en donde parece que también nos volvemos todos expertos y donde también estamos en un año electoral, bueno, a ver, ¿cómo nos afecta esto a nuestro comportamiento y cuánto de nosotros hay para que muchas de las cosas que a veces se predicen sucedan? Mira, tal cual como vos lo plasmás, es así. Cuando una sensación o una emoción incluso está por más de 3 segundos en nuestra cabeza, en nuestro cerebro, esa emoción se transforma en una acción. Por eso hay un refrán que yo uso mucho en los seminarios, que es: de la calidad de nuestros pensamientos dependen nuestros resultados. Pero antes que todo tenemos que saber que nos merecemos tener buenos resultados. Por eso tenemos que siempre encontrar la forma de salir aireosos de situaciones, incluso como esta, que mientras estoy hablando con vos, Andrea, veo los monitores y veo que el dólar no deja de subir, o mejor dicho, que el peso no deja de depreciarse, pero incluso así tenemos que reconocer cuándo nos conviene pasar a un segundo nivel y cuándo nos conviene emprender. Mira, hay muchas veces, yo lo digo también en un programa que tenemos los viernes, una persona llega a las grandes ideas, de hecho a la genialidad, producto de la desesperación o de la inspiración. Lamentablemente los argentinos vamos por la primera opción. Hay veces que cuando más desesperados estamos es donde más se nos ocurren mejores y más brillantes ideas. Y eso es lo que pasa justamente con personas que se transforman o se pasan al mundo del emprendedurismo, de crear una marca personal, incluso en contextos tan, entre comillas, adversos, ¿verdad? ¿Por qué digo entre comillas? Porque muchas veces una crisis es una oportunidad. Bueno, pensemos en la pandemia, ¿no?, donde cuando se hablaba de hay que reinventarse y muchos encontraron, ¿no?, el vehículo o la forma a lo mejor de mostrar a aquellos que les gustaba hacer, ¿no?, porque bueno, también hubo muchos laburos que se perdieron, muchos lugares que se cerraron y donde había que seguir, ¿no?, parando la olla, y muchos encontraron en ese contexto la forma de largarse a hacer algo que les gustaba. Exactamente, es un gran caso, es ahí en el 2020, en marzo del 2020, a unos meses después, pero es ahí donde dimos el pico más alto de emprendedores en Argentina. Y como vos bien dijiste, el primer paso que tenemos que saber es detectar qué nos gusta hacer. Parece a veces cursi, ¿no? Pero si nosotros detectamos qué es lo que nos gusta hacer, generalmente estamos detectando cuál es nuestro talento, cuál es nuestro diferencial. Y hacer lo que nos gusta y lo que nos sale bien, eso es doble o triplemente positivo. Si a esa actividad, por ejemplo, a mí me gusta hacer, un ejemplo, ¿no?, asado, con lo caro que está la carne, pero si a mí me gusta hacer asado y el mercado, o sea, el barrio, el segmento donde yo estoy, podría pagar por eso, tal vez debería encontrarle un buen packaging, una forma de mantenerlo caliente, un buen nombre y empezar un modelo de negocio personal, una marca personal. Y es ahí donde le podemos ganar una inflación
galopante, porque recordemos, Andrea, que no hay ningún producto financiero en el mercado, ninguno, que le pueda ganar una inflación del 120% anual como mínimo. En los alimentos es mucho más, es más del 150% anual. Entonces, si realmente queremos ganarle a la inflación, incluso ganarle al dólar, cosa que parece hoy una travesía, hay que saber que se puede, pero siempre y cuando dejemos de ser un humano y nos transformemos en una marca, por así decirlo. Nos transformamos en una marca personal. Y ahí es donde podemos realmente pasar a un segundo nivel o brillar con luz propia. Ahí está, y por eso pensaba, ¿no? Si cada vez que prendemos la tele o abrimos un diario o abrimos una página en internet y lo único que vemos son las 3 o 4 noticias de muchas cosas que ni siquiera a lo mejor podemos acceder, como puede ser un dólar blue, y donde si todo el tiempo de lo único que hablamos es de la especulación en lugar de producir, esto también afecta a nuestra psiquis, ¿o no? Oh, pero afecta terriblemente. Parece que simplemente escuchar una noticia y sentir un poco de miedito así en el cuerpo, pero eso nos impide después tomar decisiones. Claro. Mira, Andrea, esto es más en el mercado de acciones, pero es en general. Hay una regla que se llama 95-5. ¿Qué quiere decir la regla 95-5? Cuando hay temor, hay pánico, exactamente lo que está pasando ahora, la semana pasada y hoy en el mercado, el 95% de las personas, los comerciantes, las pymes, los profesionales independientes, los monotributistas, el 95% de ese mundo se paraliza. En cambio, el otro 5% restante sabe que la Argentina no se va a fundir, que puede venir una devaluación, puede venir cualquier maremoto, pero sabe que va a haber siempre un día después y que la gente necesita seguir consumiendo, comiendo, comprando. En cambio, ese 5% empieza a adquirir a veces mercadería, incluso mano de obra, o pauta más en publicidad, porque sabe que lo terrible que venga va a venir y va a pasar, o sea, no se va a quedar. Hay un refrán que dice Churchill, que dice, si estás atravesando el infierno, tal vez es un infierno, ¿no? Pero si lo estamos atravesando, la única dirección es seguir caminando para adelante, para salir de ahí. Y ese es el mensaje que yo quiero dar. El camino está para adelante. Miedo sentimos todos. Sin miedo no hay valientes. Es normal, es natural el miedo. El tema es cómo manejamos el miedo, cómo vamos un paso más y un paso más y saber que somos argentinos y que somos resilientes. Y somos especialistas en crisis. El susto hay que dejarlo para después. Hay que ir para adelante, cueste lo que cueste, y por más que haya fuego alrededor, siempre para adelante, que todo pasa. Dani, ¿cómo te va? Guille te saluda, ¿cómo estás? ¿Cómo andas, Guille? Bien. Vos sabés que bueno, es tan interesante y tal cual todo lo que decís, ¿no? Que muchas veces uno no lo piensa porque está dentro de la vorágine. Y otra de las cosas, ¿no? Que uno escucha a gente que piensa un poquito más como ustedes, y es esto de que muchas veces nosotros los comunes nos hacemos problemas por cosas que quizás van a pasar y que todavía no pasaron, pero ya te estás haciendo una mala sangre terrible por algo que puede pasar y todavía no pasó, y capaz que no pasa nunca. Claro. De hecho hay una estadística, mira, voy a pasarte de dónde, sé que es de Estados Unidos, pero no me acuerdo qué universidad, me comprometo a pasarla por mail, que habla que el 85% de todas esas terribles cosas que pensamos que van a pasar, nunca pasan. No quiere decir que el 15% sí, pero la gran mayoría de las cosas que nos imaginamos nunca va a pasar. Son más sensaciones, son más comentarios, es escuchar a veces gente tóxica, viste, que descarga su ansiedad en uno, que asegura que todo va a explotar, que todo va a ir mal, que la inflación... O sea, la realidad es que siempre va a haber un día después. Nosotros somos una sociedad ya empobrecida hace muchos años, pero estamos en un país rico de grandes oportunidades, en donde darle vuelta a la situación es mucho más rápido que en otros países como Estados Unidos, como países de Europa. Y estamos ante un escenario, aunque hoy parezca loco de mi parte decirlo, estamos ante un escenario positivo, porque de alguna forma estamos tocando fondo y estamos dejando modelos viejos atrás y estamos viendo modelos nuevos, y sabemos que si no tomamos si gastamos más de lo que nos ingresa, entonces en algún momento nos va a ir mal, y que debemos crear marca personal, que la solución es justamente esa, vendiendo más, cobrando más, siendo una mejor versión de nosotros mismos, transformándonos también en mejores comerciantes, en que haya políticas claras. Hoy la verdad tenemos un poco el pie en la nuca, ¿verdad? Nos están pisando un poco con 167 impuestos,
con déficit fiscal, con inflación, con normas que no están claras, ley de alquiler que todavía ni siquiera se derogó y la cosa está, la verdad que no está buena, pero tenemos que saber que vamos a salir, que no hace falta llegar a diciembre, que seguramente van a haber condiciones más favorables antes, pero que todo lo que nos pase va a depender de nosotros mismos, de cómo tomemos la realidad, de qué es lo que hagamos con nuestro miedo, cómo lo manejamos. Recuerdo, sin miedos no hay valiente, está bien tener miedo, pero que no te paralice, que no seas parte del 95% de personas que se paralizan producto del miedo. Claro, se paralizan por un lado, pero por eso, Daniel, nosotros en el día de hoy, por eso queríamos charlar con alguien que nos pudiera explicar un poquito más esto que nos pasa cuando vemos los temas que a veces nos quieren meter como las únicas noticias que pasan desde una sola visión, donde con esto que estás explicando, obviamente que hay un montón de cosas en las que hay que trabajar, los índices de pobreza están muy altos, hay un país con mucha desigualdad, pero aparecen después estas voces que tienen intención, hay una intencionalidad en decirte que la solución es, por ejemplo, la dolarización. Cuando si te pones a escarbar o a leer o entendés un poco más del tema, ¿eso a quién va a beneficiar? ¿En serio algunos piensan que nos van a beneficiar a todos? ¿O que si dolarizan vas a cobrar en dólares? Digo, ¿cuál es la fantasía que también muchos, ¿no?, toman o creen de algunas cosas que se dicen y que quedan como instaladas, ¿viste? Sí, es correcto. Yo incluso viví el proceso de dolarización en el Ecuador. Yo abrí una empresa en Ecuador y viví en Ecuador justamente del 2000 al 2000, más adelante, 2006, 2007, iba y volvía a Buenos Aires, pero lo viví muy de cerca, el proceso de dolarización. Incluso interactué con los técnicos de Ecuador, todavía sigo en contacto. Hay un argentino, hay Chelo, le mando un saludo si nos está escuchando. Y nada es tocar un botón y que salga una solución. No, la solución nunca es mágica. Quien diga eso está mintiendo. De hecho, no conozco muchos que vaticinen, que digan, no, si hacemos esto, entonces estamos salvados. No. Sí. Lo que y que muchos aparte lo igualan a la convertibilidad, y la convertibilidad no es dolarización. Bueno, la convertibilidad es un paso antes de la dolarización, es un paso previo. La dolarización, de hecho, puede llegar a ser factible, puede ser posible, eliminaría la inflación, sería un shock, una turbulencia, porque habría que ver a qué peso se dolariza, si es a 460 como está ahora, si es a 800, si es a 1000, si es a... no se sabe, hay que ver, es una ecuación simple, pero para hacer la ecuación hay que saber cuántas reservas reales hay, cuánto hay en bonos, en acciones. En LELIQ y en circulante hay 17 billones de pesos. Eso tendríamos que dividirlo por la cantidad de dólares y nos da a cuánto se dolarizaría. Pero como esos números, al igual que las estadísticas de la pobreza, se tiran números pero no se sabe cuán real es. Hay veces que no es tan cierto, entonces no sabríamos a cuánto dolarizar. ¿Es posible? Sí es posible dolarizar. Sería una solución. Nada de por sí solo es una solución. En caso de dolarizar tendríamos que ser una mejor versión de Argentina exportadora, ya no tanto darle tanta intención al commodity, sino al producto terminado. ¿Por qué? Porque nuestro precio de exportación subiría, necesitaríamos subir la calidad, necesitaríamos crear la marca Argentina, un sinónimo de calidad, una garantía de éxito. Pero bueno, habría variantes que realmente sí, ayudarían en caso de una dolarización. Igualmente no es garantía de éxito. Mira, en América Latina hay 4 países dolarizados, que es Panamá, se dolarizó en 1904, ese es un caso exitoso, pero después está El Salvador, que no es un caso rotundo de éxito, Ecuador con 32% de pobreza, y Venezuela en el 2019 se dolarizó también, que bueno, eso es dolarización de facto. Pero para un país como Argentina, yo pienso que sería una propuesta interesante para chequear. Yo creo que sí es una propuesta interesante, lo digo de corazón. Bueno, ahí vamos a ver entonces. Pero no es la solución, ¿eh? Claro. La solución va a venir de nuestro activo más valioso, que es nuestra propia cabeza. De ahí va a venir la solución. Ahí no está. Importa la moneda que esté circulante. Lo importante es qué vamos a hacer nosotros. Tampoco le podemos pedir todo a un gobierno. Nosotros tenemos que ser quien construya nuestro presente y nuestro futuro, porque realmente somos un pueblo sufrido, nos merecemos tener un presente mucho mejor al que tenemos y un futuro todavía mejor y con más tranquilidad.
Daniel, te agradecemos muchísimo estos minutos aquí a Radio Universidad. Te mandamos un abrazo y seguramente en otra oportunidad volveremos a charlar. Muchas gracias por el llamado. Un saludo. Hablábamos con el especialista en educación financiera y emprendedurismo, bueno, acerca de esto, ¿no? Del poder que tenemos los ciudadanos en a veces cumplir esto que se nos vende o no. También pararnos y decir, me parece que pasa por otro lado, o mis necesidades son otras, o la verdad que esto mismo se puede plantear con otra solución. Entender que no siempre lo que nos venden o lo que nos muestran es lo que debería ser y quedarnos así, con ese título que en realidad, ¿a quién le sirve? O si algunas cosas se cumplen, ¿para quién van a ser los beneficios? ¿Realmente van a ser para todos? Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca.